Y vamos a hablar en A Buenas Horas con Carlos Couros, él es decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Encantado de poder hablar un poco de un perfil que considero, y quizá a lo mejor comparte conmigo esta reflexión, a lo mejor no es tan conocido, ¿no? El ingeniero de telecomunicación, porque para ponernos en situación, lo primero es, ¿cuál es la labor que desempeña un ingeniero de telecomunicación y cómo lo podemos definir? Lo primero es que coincido contigo. Es una profesión que lleva ya más de 100 años y yo creo que es conocida, pero no se nos asocia a todas las competencias ahora mismo digitales con las que podemos desarrollar. Quizás por ese pasado que tenemos relacionado con radiofrecuencia se nos asocia mucho a lo que son transmisiones sobre todo radioeléctricas, móviles, etcétera. Y ahora mismo yo creo que es la profesión de referencia en cuanto a conocimiento y competencias digitales. Todo lo que se está hablando ahora mismo de transformación digital es, es muy difícil que detrás de todos los proyectos relacionados con la transformación digital no haya o pueda haber un ingeniero de telecomunicación. Porque ahora mismo, con esos proyectos de transformación digital, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Estamos trabajando, de hecho, en todos los ámbitos. Uh -huh. Si me lo vas permitiendo en esta entrevista, lo Sí. que yo voy a tratar es de ilusionar a los jóvenes, a los que nos estén escuchando, porque tenemos un reto apasionante por delante ahora mismo como sociedad. O sea, se habla mucho de transformación digital y yo creo que nos deberíamos hacer la pregunta por qué es tan importante ahora mismo la transformación digital. ¿Por qué ahora se habla tanto de transformación digital y parece que nos va con ello la vida? Yo creo que como sociedad nos hemos dado cuenta, ya tenemos datos, en el que el cambio, la degradación medioambiental, el cambio climático, el impacto económico, que es de verdad lo que nos duele desde mi punto de vista, es tan enorme que no lo puede soportar ni nuestra sociedad, ni nuestros gobiernos, ni nuestras empresas. Y lo que se ha visto, o lo que la solución es que la gran herramienta que va a ser posible transformar nuestra economía para que sea sostenible es todo lo relacionado con la parte digital. Y entonces la parte digital, ahora mismo todo lo que se está haciendo va desde trabajar en lo que es todo lo que son lo que llaman las tecnologías digitales habilitantes, desde cloud, big data, ciberseguridad, inteligencia artificial aumentada, etcétera, etcétera. En todos esos frentes ahora mismo estamos trabajando los ingenieros de telecomunicación. Claro, y hacía un instante decía, quiero ilusionar a los jóvenes, pero ¿por qué cree que esa ilusión no existe? Porque no se está dando la información adecuadamente, porque no se sabe cuál es el perfil del ingeniero de telecomunicación, o porque de manera interesada a lo mejor se enfoca, no sé, a otras carreras o a otros entornos donde a lo mejor piensan que hay más salida laboral. Eso es muy buena pregunta. El, y puntualizar también una cosa, dentro de nuestros jóvenes, la- las mujeres acceden muchísimo menos. Ya accedían muy poquito cuando yo estudié, que a lo mejor era menos de un 10%, pues ahora es un poquito más, pero no es algo que sea igualitario, ni mucho menos, ¿no? Todavía a nuestra profesión las mujeres no están accediendo como a nosotros, como sector nos gustaría. Eso es lo primero. Después yo creo que es un fallo de comunicación. Creo que lo podríamos... no entiendo cómo nuestros jóvenes que tienen la tecnología y la usan de forma tan, tan familiar Mm. no se plantean el desarrollar todo ese tipo de dispositivos, de comunicaciones, de aplicaciones que van a transformar nuestra sociedad. Y por tanto, como yo lo veo como algo apasionante, no lo entiendo. Yo creo que tenemos que trabajar haciendo mayor difusión y sobre todo haciendo un acercamiento, que ya lo estamos haciendo también con las universidades, para empezar a comunicar desde la ESO, por decir así, desde cuando los chicos son jóvenes. O sea que, entonces, por ejemplo, dar un salto por los diferentes centros educativos para explicar un poco el perfil y cuáles podrían ser las oportunidades laborales, porque también a veces tengo que decirlo así, es penoso
que esos chicos y chicas que están en el instituto, cuando llega el momento de que tienen que dar el salto a la universidad, no saben qué estudiar, pero porque a lo mejor no se les ha orientado y cometen errores y dicen, bueno, es que voy a estudiar esto, y a lo mejor ni es su pasión, ni es su deseo, y claro, luego puedes dar tumbos pues, de una carrera a otra hasta que encuentres la tuya, y eso también es un tiempo perdido maravilloso, ¿no? A lo mejor el orientar de esta manera en los centros educativos y explicarlo bien podría abrir la puerta a que perfiles como el de ustedes se vean reforzados. No sé si Carlos Couros me... No, parece que hemos tenido un problema. Hola, Ahora sí, parece que hemos tenido un problema de hola. comunicación. Ahora sí no. Nos escuchamos, ¿no? Sí, Vale, es que sí, 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 sí. No sé si ha sido por la conexión mía, no lo pues sé. sí, se ha quedado un buen momento pausado, pero bueno, no pasa nada. Que decía yo que... Hacía falta un ingeniero de telecomunicación. sí, sí, efectivamente. Tiene que tener por también ahí alguna mano mientras usted habla y nosotros vamos pues que el otro esté atento, ¿no? A que esto no ocurra, pero bueno, es normal que de vez en cuando pueda haber alguna interrupción de este tipo. Decía yo que todo lo que nos acaba de contar sobre esas charlas para los jóvenes, que es fundamental en los centros educativos porque muchas veces estos dan el salto a una carrera universitaria y se equivocan y dan tumbos hasta encontrar la que le gusta, ¿no? Y si te orientan de entrada, pues puede ser una buena oportunidad. Eso es fundamental. O sea, yo la verdad es que he tenido las dos cosas. O sea, he tenido la oportunidad de explicarle a jóvenes lo que es nuestra carrera y muchos de ellos me han dicho no me veo trabajando ahí. Es verdad, todos no podemos ser ingenieros, todos no nos puede gustar la tecnología, pero también es verdad que una vez explicado el ámbito, el alcance que tiene nuestra profesión, muchos de ellos les han gustado y muchos de ellos incluso han hecho un primer año de informática y se han cambiado después a telecomunicación. O sea, Mm. hay que de alguna manera no solo explicar lo que se hace, o sea, lo que van a estudiar, sino cuál va a ser su profesión, cuál va a ser el día a día en ese montón de frentes que se le abren como profesionales Ujú. a los ingenieros de telecomunicación. ¿Y por qué las mujeres no les resulta atractiva esta carrera? Decía también antes Carlos Cobros que en el pasado pues el porcentaje era pequeño, pero aunque haya ido creciendo con el paso de los años, no a lo mejor adecuándose a otros perfiles académicos. ¿Por qué no les resulta atractiva quizá? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, sospechamos que todo lo que son profesiones más relacionadas con alcance social, las mujeres les atrae más. Y lo digo porque se estaba planteando aquí en la universidad hacer una ingeniería relacionada con la biomedicina, por decir así. Mm. Y en ese caso había muchos más demandantes de chicas que de chicos. Entonces, lo que te decía, sospechamos que, que solo la tecnología a las chicas no les atrae lo suficiente, entre comillas, pero cuando ya hay un trasfondo más social, más de ayuda, sí que les atrae. O sea, pues bueno, es una puerta también para irlas Claro, atrayendo al mundo tecnológico. efectivamente. Si hablamos también de asignaturas, porque a mí me gustaría también incidir en esa parte, en la época en la que estudió Carlos Couros, ¿cuál era la asignatura que más se le indigestaba y por qué? Yo ya llevo tantos años desde que hice la carrera, cuando cuando la empecé en el 81 en Madrid, coincidí con el golpe de Estado, imagínate si hace años. Mm. Los primeros años eran años en los que eran 6 años la carrera y eran años en los que los primeros años eran matemáticas, pero muchas, o sea, era muy, muy, muy teórico. Y yo creo que eso es lo que también está pasando a muchos jóvenes ahora, que cuando se dirigen a una carrera como telecomunicaciones en la que puedes estar diseñando eh, placas para procesado de señales o para trabajar con drones o analizando datos para inteligencia artificial, ves que los primeros años te dan un montón de cosas que a ti no te van a gustar o que tú no te gustan y además que son duras. Claro. Matemáticas, mucho cálculo, estadística. Pero bueno, lo tienen que tomar como que es algo que es necesario para después poder hacer esos diseños, poder trabajar en esas aplicaciones con garantías de éxito. Entonces, a mí
pues, respondiendo a tu pregunta, lo mejor que se me daba era las matemáticas y curiosamente fueron las asignaturas que más se me trabaron en la carrera. Qué curioso, ¿no? Sí, 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 sí. No obstante, claro, si esas asignaturas a lo mejor se complementan con un caso práctico, pueden a lo mejor ser menos indigestas, ¿no? Si yo estoy dando cálculo infinitesimal y en esa fórmula tan, no sé, digamos, difícil, ¿no?, de comprender, le pongo asociado que con este cálculo puedo determinar pues los parámetros X, 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 y te pongo, ¿no? A lo mejor un ejemplo práctico, a lo mejor el alumno no le duele tanto, ¿no? Vamos a decirlo así, el recibir esa información. Totalmente de acuerdo. De lo que estás Mm, comentando, lo que hay detrás es buscar la motivación. exactamente. Entonces, si nosotros conseguimos motivar a nuestros alumnos, bien no es lo mismo hacer un algoritmo eh, en abstracto que hacer un algoritmo para solucionar ya o para abordar un caso concreto de algo. Yo creo que es mucho más motivante el segundo caso y te ayuda a estudiarlo con otras perspectivas. Yo creo que sí, tenemos que modificar nuestros sistemas de enseñanza en la medida que motiven mucho más a nuestros alumnos. Ahora mismo hay muchísimas herramientas para poder estudiar y yo creo que tenemos o es realista pensar que esa motivación la Mm, podamos conseguir mucho más fácil. claro. El número de alumnos o el número de ingenieros que hay ahora mismo en Canarias lo tendría, a lo mejor alumnos no, pero el número de ingenieros de telecomunicación, ¿tiene el dato? Aproximado, quizá. Mira, yo lo que te puedo decir es que colegiados no llegamos a 300 Uf, pues son pocos. colegiados. Eh, en nuestro colegio. Es verdad que a lo mejor en Canarias puede haber, pues a lo mejor 3 veces más, una cosa así. No, Vale. no tengo ese dato ahora mismo. Pero lo importante es que cada año están saliendo en torno a entre 10, menos de 20 nuevos egresados de ingenieros de telecomunicación. La mayoría de esos chicos que acaban Mm, se nos marchan. claro. ¿Y Si por qué? estamos hablando de que aquí en Canarias, yo no sé cuál, porque eso depende tanto ahora mismo de todo lo que se va trabajando y las inversiones que se van consiguiendo, pero yo calculo que a lo mejor aquí tenemos un déficit de 5.000, 6.000 profesionales. Eh, no hace falta hacer muchos números para ver que no hay profesionales para sacar esto adelante. Todos los retos que se nos llegan ahora de transformación digital en nuestras empresas, en nuestro sector privado, etcétera, etcétera, no tenemos recursos para, para abordarlo. Mm. Si encima los poquitos que se nos van, los poquitos que sacamos se nos van y no somos capaces de atraer más de lo que se nos van, ganancia neta negativa, como dicen, y es un panorama que es preocupante. Pues nosotros lo vemos con preocupación. Entonces, para entender el dato, trasladarlo a algo, digamos, más cercano. Hay, digamos, posibilidad de que 4.000 o 5.000 personas puedan estar trabajando de ingenieros de telecomunicación en Canarias y no los hay porque no se cubren esas plazas. O sea, esas plazas no hay Más nadie que, que se las ocupe. más que de ingenieros de telecomunicación, Mm, que podrían ser también, y yo ya estoy hablando en este caso de personal cualificado de las TIC, de nuevas tecnologías, ¿no? bien. Por ejemplo, los informáticos, ingenieros técnicos de telecomunicación, las ramas de industriales, de ingenierías industriales, que también muchos de ellos están muy relacionados con el mundo TIC también. O sea, lo que esas 5.000 o 6.000 personas sería de personal cualificado con competencias digitales aquí en Canarias. Pues son muchos puestos de trabajo que se podrían cubrir, ¿no? Sí. Ahora mismo no hay paro Claro. en nuestras carreras. Salvo Y que te quedes escondido en tu casa, sí. no, si te mueves, no Mm. hay paro. Y otra cosa, ¿se paga bien en Canarias? Me refiero, ¿un ingeniero de telecomunicación cobra bien por su trabajo? ¿Está equiparado con otros salarios? ¿Está por debajo? Ahora yo creo que a nivel de salario se está viviendo un momento dulce, entre comillas, porque la demanda supera a la oferta. Ujú. Lo que sí es verdad es que seguimos teniendo el gran problema
de que hay chicos aquí informáticos que están trabajando para empresas extranjeras o empresas nacionales. ¿Por qué? Porque el salario aquí todavía es a lo mejor un 15, un 20% menor que en ese otro país. Entonces es otro hándicap que tenemos aquí en Canarias, que al ser nuestros salarios menores, encima los que tenemos los pueden contratar empresas extranjeras y nacionales. Claro, y eso al final, hombre, si te van a pagar más, siempre vas a ir a donde mejor te paguen, ¿no? Se entiende perfectamente. Exactamente, hay mucha rotación ahora mismo dentro de las empresas del personal cualificado a nivel de formación TIC. Bueno, sin duda la verdad que son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Yo no sé hasta qué punto todo esto que estamos hablando se traslada a los ciudadanos, pero sobre todo a los jóvenes, ¿no? De qué es un ingeniero, qué es una ingeniera, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no. Todo esto, ya lo decíamos antes, no llega. A la hora de comunicar, quizá a lo mejor pueda ser ese lugar donde la información se pierde, ¿no? Yo tengo algún amigo ingeniero y como bien decía Carlos Couros antes, parece que siempre los asociamos, ¿no?, a trabajos en antenas y poco más, ¿no? Y él me ha explicado en muchas ocasiones todo lo que hace, cuáles son los proyectos y la verdad es que hay veces que te quedas con la boca abierta de decir, oye, pues todo esto lo hace un ingeniero y nadie se entera. Ese es un grave problema, ¿no? Es una realidad. Nosotros estamos trabajando aquí con la dirección de la escuela de Teleco y estamos haciendo desde jornadas y estamos desplazándonos a los institutos, estamos haciendo jornadas de puertas abiertas, estamos intentando comunicar, pero parece que no es suficiente o que lo tenemos todavía eh, que mezclar con algo más que les motive a los chicos. O sea, eh, a priori puedo decir, sí, lo estamos haciendo, pero si con los datos que tenemos no conseguimos a una profesión que desde mi punto de vista es apasionante por todos los temas que tiene, que a nivel profesional te va a permitir empezar a trabajar en montones de frentes e ir cambiando y cogiendo experiencia, o sea, no entiendo cómo los chicos no lo eligen, porque hay a lo mejor otras profesiones que son eh, menos vistosas, entre comillas, menos Claro. vistosas, porque todo, pero no, la realidad es que a mí me gustaría que hubiese mm, demanda, o sea, colas para entrar a la escuela de Teleco y es al revés, no lo hay. Y además tenemos que conseguir que los mejores estudiantes también elijan nuestra profesión, o sea, que sean de las primeras profesiones en elegirla. Y eso no solo, si estábamos ya lejos de conseguir un número, imagínate de conseguir que los mejores tengan en su cabeza que la primera profesión Claro. sea la de una ingeniería. Claro, pero ese problema solo se vive en Canarias o se da en otras regiones, el hecho de ver que no es una carrera muy demandada. Lo digo más que nada porque a lo mejor por ver si el problema es, no sé, solo en esta región o también se da en otros entornos de la península. Es un problema nacional, no solo eso, sino incluso europeo. O sea, yo estoy en las juntas también del colegio a nivel nacional y es algo que lo tenemos encima de la mesa. Estamos viendo que no es suficiente, que los alumnos cada vez son menos y que tenemos que hacer algo, no solo porque es necesario, sino por responsabilidad como colegio oficial, para intentar que tener esos recursos humanos, por decir así, para abordar todos los retos que tenemos, porque es que si no, no lo podemos hacer. No, si no, no lo podemos abordar si no hay gente competente para desarrollar todo esto. Claro. Por mucho dinero y fondos europeos que haya. Sí, efectivamente. Explicarlo, animar, incentivar e intentar lograr que se acerquen, ¿no? Que es fundamental. Bueno, por aquí preguntan en el chat del stream, Marcos pregunta, hola, buenos días, pero en otro país cobran más, pero los precios de los que usamos diariamente son más caros, ¿no? Claro, entiendo que refiriéndose a los que trabajan aquí, pero que a lo mejor cobran de fuera. O sea, si cobran más de otro país, pero si sigues viviendo aquí, a lo mejor al ser los precios más caros, la inflación que hay, a lo mejor pues tampoco te sale muy rentable. No entiendo que puede ir por ahí la pregunta. Yo entiendo la pregunta como Sí. me la acabas de decir, o sea, el desplazarte al extranjero, pues es verdad que vas a tener unos sueldos mucho mayores, es cierto, y también los gastos van a ser mucho mayores. Bueno, también el desplazamiento fuera hay que verlo como parte de tu formación, parte de adquirir nuevas competencias.
Y por ese lado, yo creo que es hasta necesario que nos podamos mover. El problema está en que nosotros aquí en Canarias no tenemos el atractivo suficiente, aunque cada vez es cierto, cada vez tenemos más nómadas digitales para atraer ese talento. Cuando tú dices lo tenemos todo. Y al contrario, tenemos ganancia neta, como decía antes, negativa, se nos van más de los que vienen. Hay que encontrar la clave exacta, ¿verdad? Hay que decir, aquí Bueno, vamos a hacer una ingeniería exhaustiva sobre dónde podemos solucionar el problema y sacarlo. Bueno, y es curioso está porque claro. digo, es curioso porque todo esto que estamos hablando de estudiantes que terminan, se van, de otros que a lo mejor pues no ven una carrera con incentivos, luego viene asociada a otras noticias que no paramos de escuchar y que a lo mejor tampoco, como no se explican, no sabemos si detrás pues puede estar el perfil del ingeniero de telecomunicación como lo último que se está hablando de los PERTE de los chips. ¿Qué es esto? La verdad es que a mí ese me gusta muchísimo, este tipo de... eh, si recuerdas antes cuando empezábamos a hablar decíamos que tenemos que transformar nuestra economía, ahí está la clave, Uh y -huh. que las nuevas tecnologías, las TIC, van a ser la herramienta que lo haga posible. Eso Europa se ha dado cuenta y ha sacado, eh, o sea, se está dando cuenta de que el modelo económico que tenemos es un desastre, va al garete. Y no solo eso, sino que empezamos a estar totalmente desposicionados con respecto a nivel geopolítico, con respecto a China, con respecto a Estados Unidos, y que tenemos que empezar a jugar otro papel en el mundo. Entonces se habilitan una cantidad que yo digo ingente de fondos europeos. Entonces, dentro de esos fondos europeos están los PERTE, que son programas estratégicos para el desarrollo o transformación económica o Uh algo así, -huh. ¿no? PERTE, ¿no? De recuperación y transformación económica. Entonces, lo que a mí me gusta de esos PERTES es que es otra manera de conseguir o de aspirar a los fondos europeos. Así como cuando nos eh, o cuando sale la agencia, la ciudad de la agencia la estatal, aeroespacial, etcétera, Sí. ahí compites y si no ganas no tienes nada. Pero aquí vamos con nombre y apellido. Y Canarias en lo que a chip se refiere está bien posicionada. Yo me atrevo a decir que estamos dentro de las 5 comunidades top a nivel nacional. Entonces, aquí tenemos empresas, tenemos la labor que está haciendo toda la parte del gobierno, el apoyo que está haciendo la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Tenemos 2 centros de investigación, que es el Instituto de Astrofísica y el IUMA aquí de la universidad. Las empresas son, por decir así, las 10 mayores mueven en torno a 70-80 millones de facturación y hay unos 700 empleos cualificados. Y además están haciendo muchas cosas. Por tanto, se han elegido una serie de proyectos que se han comunicado al comisionado del PERTE para que lo valoren Uh -huh. y si tenemos suerte podemos estar hablando de captar incluso más de 500 millones de euros. O sea que eso sería muy, muy beneficioso y sería un impulso terrible para el sector chip en Canarias. Pero luego se captan 500 millones de euros, pero antes decíamos que había déficit de ingenieros. Ese dinero va a poder tener salida en proyectos y demás, porque claro, si tenemos dinero, pero luego no tenemos quien haga los proyectos o los saque adelante, es un poco, ¿no? Raro. Yo creo que la propuesta se ha hecho como se hace en base a, a datos muy concretos y a lo que ya se está trabajando y al diseño que se está haciendo, etcétera, pues son proyectos viables. De hecho, si fuesen proyectos que no fuesen viables, pues simplemente no lograríamos captar Claro. presupuesto. Yo creo que la propuesta que se ha hecho es una propuesta buena, muy seria, y en base a eso, por eso te decía que tenemos posibilidades, yo soy optimista de que se capte ese dinero, que será también un revulsivo para atraer
más empresas y más personal cualificado a Canarias. Claro que se trabaja y ese dinero vendría en base a proyectos ya realizados o proyectos preparados a ejecutar, no dinero que viene O ahí a ver cómo lo ampliación, podemos sacar, ¿no? Claro. y ampliaciones, mejoras de lo que se está haciendo Bueno, actualmente. para ir terminando, si tuviera 20 segundos, Carlos Couro, ¿de qué manera podría resumir qué es un ingeniero para que ese ingeniero, o incentivar a ese ingeniero o esa persona que nos está escuchando y que no sabe qué estudiar, vaya al colegio de ingeniería o vaya a la carrera de ingeniería de telecomunicación? Ahora mismo, la transformación digital que se está produciendo y que es necesaria a nivel de no solo económica, sino social, la profesión, de alguna manera, eh, que más competencias tiene para trabajar en cualquiera de las ramas relacionadas con la transformación digital es la ingeniería de telecomunicación, porque abarca no solo el de diseño de chip, no solo el desarrollo de aplicaciones informáticas, sino todo lo que es señales, redes, o sea, conectividad, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo, si te gusta participar en este cambio tan apasionante que va a sufrir nuestra sociedad, yo creo que la profesión de referencia y que más te abre el camino a abordar todo esto es la carrera de ingeniero de telecomunicaciones. Pues yo creo que es un buen mensaje y un buen reclamo. Y todo esto, yo no sé si al final, todo lo que está ocurriendo también con esa inteligencia artificial que estamos viendo, ChatGPT, supongo que conoce, que se está hablando mucho, ¿no? De esta inteligencia que puede sustituir a Google, que le pides lo que sea y te lo da. ¿Hay ingenieros detrás? ¿Solo informática? ¿O esto también tiene detrás otro tipo de ingeniería que ayuda también en la inteligencia artificial y es otro paso más y otro campo más a explotar? Eh, por supuesto que están los ingenieros informáticos haciendo lo que es desarrollo de aplicaciones, también los ingenieros de teleco, porque se trabaja ahí. Pero pensar que detrás de una inteligencia artificial hay muchísimo. O sea, lo primero que tenemos que tener es datos, big data. Para tener datos tenemos que tener muchos sensores y ser capaces de tomar datos de comportamientos, de costumbres, de todo. Entonces, eso habrá que poner montones de sensores en todos lados y además captar esas formas de moverse las personas, de comprar, de gustos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una parte súper importante de todo lo que es captar datos, almacenar, procesar todos esos datos, todo eso son equipamientos, ordenadores, redes en las que van a trabajar los ingenieros. Uh -huh. Hay una parte fundamental de que todo que no lo hemos comentado en todo este mundo de la transformación digital y es que tenemos que generar confianza. Si no generamos confianza, eh, la gente no lo va a usar. Claro. O sea, eso es como pensar que si en la calle no hay seguridad, yo no salgo. Si yo cada vez que salgo a la calle me asaltan y me roban, yo no acabo por no salir, acabo por no ir a comprar, etcétera. Lo mismo va a pasar o puede pasar en esto. Entonces, la parte de ciberseguridad, en la que también están trabajando los informáticos, pero muchos de los ingenieros, hay una parte software y hay una parte hardware de darle seguridad a todos los sistemas. O sea, es que por donde quiera que empiezas a ver este mundo de transformación digital, hay oportunidades de trabajo y de desarrollo para los ingenieros con competencias digitales. Pues está claro que es un campo muy amplio y hay muchas cosas que hay que todavía trabajar para que, bueno, veamos, como bien decía Carlos Cobros antes, esa facultad llena y futuros alumnos que se convierten en ingenieros en Canarias. Si tuviera que elegir, y esto ya es, digamos, desde el punto de vista más, no sé, más relacionado con el ocio, si tuviera que elegir una película que representara bien a un ingeniero de telecomunicación, ¿qué podría ser? No sé si Terminator, Robocop, alguna que a lo mejor pues esté más relacionada con otro perfil, la que más represente o la que menos también me valdría. Que a lo mejor Carlos Cobros ve la película y dice, esto no tiene sentido. Ahí me has pillado porque empiezo a darle vueltas. Imagínate, no sé, o sea, cuando salió el móvil, con datos, cuando salió el iPhone, nos cambió nuestra vida totalmente. Nos cambió la forma en la que nos comunicábamos,
las formas, nuestros comportamientos sociales, las formas en las que comprábamos, eh, nos cambió todo. Pues ahora, cuando salga, cuando se empiece a desarrollar todo lo que son los entornos de ciudades inteligentes, lo que son esa hiperconectividad que las redes 5G van a ser el gran facilitador, va a ocurrir, si antes era el Internet de las personas con el móvil que nos cambió todo, ahora será el Internet de las cosas y va a ser multiplicar por 1000 todo ese entorno que ya vivimos, que lo vemos ahora, pero en su momento era algo extraordinario, ¿no? Por todos los cambios que trajo. Pues ahora será mucho más. O sea, ahora mismo me cuesta ver, reflejar en una película esto que te quiero contar. Sí, Lo porque... que va a venir Ujú. de coches conectados, de inteligencia artificial aumentada, lo va a cambiar todo. Claro, Entonces va a ser bueno, apasionante. va a ser apasionante. Eso es lo importante. Con eso me quedo. Carlos Cobro, decano de ingenieros del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, muchas gracias por este ratito. También felices fiestas y supongo que uno de los deseos para 2023 es que, como bien decíamos, pues cada día sean más, ¿no? Y en Canarias pues estén un poquito mejor, ¿verdad? Te me adelantaste. Gracias de verdad, Sí. de corazón Mm, que nos hayas invitado, que mm. me hayas dado la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia para decirles que hay una ingeniería ahí que es apasionante, en la que estaríamos encantados y con los brazos abiertos de recibirlo y que no, que me atrevo a decir que no les va a desilusionar. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos en un futuro no muy lejano. Felices fiestas. Hasta Igual, luego. chao, hasta luego.